Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera clase de micología. El día de hoy estaremos revisando la información de la reproducción de los hongos, ya que es importante tenerla en cuenta, saber que los hongos se pueden reproducir de diferentes formas y por ello ha habido mucho acerca de cómo clasificar cada uno de los hongos de acuerdo a su reproducción, que era una de las formas en cómo se empezó a clasificar y hacer la taxonomía. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es acerca de cómo se reproducen, por medio de qué estructura. Y nosotros hemos escuchado quizá lo más seguro acerca de lo que es las esporas. Entonces, las esporas son una palabra que es derivada del griego spora, que significa semillas. Sin embargo, aquí lo vamos a referir que la espora es la manera en cómo los hongos se reproducen de manera sexual. Sin embargo, también podemos encontrar que los hongos pueden ser llamados meiospóricos, ya que esta forma de reproducción es muy similar a la meiosis en cualquier tipo de célula eucariota, sobre todo por aquellas células como los gametos, y obviamente hay una unión de núcleos de dos tipos de célula y el cual puede haber intercambio en la información genética y obviamente obtener algún tipo de característica diferente de la cual no tenían. Sin embargo, también es importante mencionar lo que son los conidios, ya que los conidios, realmente el concepto o la palabra conidio es realmente utilizado para aquellos hongos que que se reproducen de una forma asexuada. Sin embargo, algunos autores todavía siguen utilizando conidio como si fuera también el sinónimo de espora. Sin embargo, este tipo de estructura es solamente para aquellos que son asexuados y que también se les puede llamar hongos mitospóricos, ya que solamente se divide la célula como tal para dar dos células hijas. Ahora vamos a empezar hablando acerca de la reproducción sexual, donde sí se forma como tal una estructura de las esporas. Sin embargo, también podemos llamar a este tipo de reproducción como un estado teleomórfico. Obviamente vamos a encontrar en la literatura que los hongos son también en su morfología o en su forma telomórfica, y realmente el objetivo fundamental de este tipo de reproducción es poder realizar un intercambio genético y poder adquirir algunas otras propiedades que le puedan servir a los hongos. Para que se pueda llevar a cabo este tipo de reproducción requiere tres procesos, de los cuales el primero es plasmogamia, el segundo sería carogamia y por último sería la meiosis. La plasmogamia no es más que la unión de dos células que prácticamente se están uniendo las dos membranas para dar la función de todo lo que es la parte plasmática de la célula. La carogamia, la palabra cario proviene de lo que es el núcleo, entonces prácticamente es ya la fusión de los dos núcleos y poder hacer el intercambio de información genética. Y por último tenemos lo que es la meiosis, que es donde ya la célula empieza a dividirse. Entonces tenemos que para los hongos, para que su reproducción sexuada tiene que ser o puede ser de forma de los talos, que puede ser heterotálica u homotálica. En el primer caso, cuando hablamos de heterotálica, es que el hongo se puede diferenciar en su sexo, por así decirlo. Quiere decir que dos talos se van a unir y uno es como si estuviéramos hablando de la parte masculina y el segundo puede ser la parte femenina. Sin embargo, en algunos libros vamos a encontrar que uno de las cifas o de los talos es el positivo y el otro es el negativo. También lo podemos ver como si fuera el A o el B, o de otra forma como si fuera el mayor o el menor. Entonces, quiere decir que requiere aquí, en este tipo de reproducción sexuada, heterotálica, es que requiere que haya dos cifas y que éstas se vayan a unir y obviamente las dos cifas son diferenciadas por su sexo. Sin embargo, también podemos encontrar el segundo, que serían los homotálicos,
que son aquellos hongos cuya reproducción sexuada no necesita de la unión de dos hifas, sino que en la misma hifa o en el mismo talo existen los dos núcleos diferenciados, se atraen los mismos micelios y ahí mismo se da todo lo que es la división. Sin embargo, algo muy importante es que por lo menos en los heterotálicos sí requiere de las feromonas. Es decir, hay productos químicos para los cuales se van a traer y de los cuales tenemos estos 4 que son los más importantes, los más estudiados, que el primero es anteridiol, que de hecho este es muy similar a algunas feromonas en algunos animales. También tenemos la sirenina, parasina y el ácido tricospórico. Y en cuanto a la clase de hongos y el tipo de esporas sexuales, su forma teleomórfica, podemos encontrar 3 tipos de esporas sexuales. El primero son las ascosporas, el segundo basidiosporas y el segundo cigosporas. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior empezamos a ver un poquito acerca de esto y de hecho de cómo los hongos se van a ir clasificando de acuerdo a la forma en cómo se reproducen. Entonces tenemos los ascomicetes, basidiomicetes y los cigomicetes. Ahora, el primero que vamos a mencionar son las ascosporas. Las ascosporas no es más que el resultado de la meiosis. Sin embargo, algo muy importante es que estas se forman a partir de una bolsa, el cual es llamado como ascoma o también lo podemos encontrar como una asca. Esta asca produce un número determinado y característico de las esporas, entonces estas se pueden llegar a formar dentro de una bolsita. Sin embargo, hay diferentes tipos de ascas de acuerdo a diferentes hongos. Entonces vamos a encontrar que el proceso de las ascosporas es prácticamente mediante 7 pasos. El primero de ellos es que las dos hifas o los dos talos se tienen que llegar a acercar, a atraerse por medio de las feromonas, y al momento de acercarse va a haber una unión y va a empezar lo que es la formación de las ascas y poder formar las ascosporas. Obviamente, por ejemplo, en el primer paso se van a diferenciar, ya que una de ellas es la masculina, la cual se llama anteridio, de la cual proviene la feromona anteridiol, que obviamente es producido por este tipo de hifa, y la segunda sería el ascogonio, que vendría siendo la parte femenina. Entonces, estos se atraen, llegan a unirse y a formar. Después de que se atrayeron y de que se unieron, hay la fusión de estas dos hifas, la cual va a haber una migración de los núcleos hacia lo que es el ascogonio, que sería la parte femenina, y después viene lo que es la disposición de los núcleos por pares, lo que origina una hifa fértil, o lo que también le llaman ascogena. Se hace una protección, al rato veremos una imagen de cómo se hace esta protección de otras hifas para poder proteger la parte donde se va a reproducir la asca, que sería la bolsa. Se hace la duplicación de los núcleos para dar 2 pares en cada hifa. Los núcleos se fusionan hasta dar un núcleo con doble información y obviamente ya después se puede hacer la división por medio de lo que es la meiosis y la mitosis y que puede formar el número de ascosporas que sea siempre por pares. Y bueno, aquí podemos ver una similitud, por ejemplo, de lo que son con las cigosporas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, solo mencionando que hay esta atracción, por ejemplo, como lo vemos en esta imagen, se empiezan a atraer las hifas o los talos y después hacer la unión y empezar a formar las bolsas de las ascas. Entonces aquí podemos tener diferentes formas en cómo se forman las ascas, estas bolsitas y cómo están protegidos. El primero sería cleistotecios, que vendría siendo esta forma en cómo proteger las bolsitas y se vayan formando las escosporas. El segundo sería un gimnotecios, que es una variedad del primero. Sin embargo, en este, por ejemplo, podemos ver una pared constituida por un peridium laxo. Y en esta parte son las escosporas más comunes en hongos de interés médico. Es la que más podríamos observar de los hongos que son patógenos y que obviamente están produciendo una enfermedad, en este caso en los seres humanos.
También tenemos los peritecios, que es donde se forma otra protección. En este caso se le llamaría ostiolo o un poro, donde se van a poder soltar las esporas y poder reproducir o formar más células de los hongos. Tenemos lo que es la base filamentosa, y en esta parte que es donde se están formando o donde están las ascas, las bolsitas, y se están formando las esporas. Y por último tenemos que son los apotecios, ya que las ascosporas que en la madurez se abren ampliamente y pueden exponer lo que es el himenio con las aspas. Y aquí podemos ver en esta parte que está el himenio, donde se están formando las ascas con sus esporas, y tener lo que es la base filamentosa, donde le da soporte para mantener todas las ascas. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas formas en cómo algunos hongos se reproducen. Tenemos el primero, que es el pleistotecio o el peritecio del melanoespora. También tenemos otro pleistotecio, que es de esta parte. El inciso C, por ejemplo, vendría siendo ostrocleistotecio, que es la forma del hongo en miricela, que es la parte anaforma de lo que es el aspergillus. Y por ejemplo acá tenemos el peritecio, que es una forma también de observar de cómo hay algunas hifas que empiezan a proteger la formación de las ascosporas y cómo protegen toda esta parte de la reproducción. Tenemos el segundo tipo de esporas, que son los basidiosporas. Este tipo es prácticamente propio de las setas o de los hongos macroscópicos. Aquellos podemos observar que son estructuras unicelulares y haploides. Y estos se forman a partir de una bolsa, que también es llamado como basidio, de la cual nacen una estructura que se llama esterigmas, y donde se van a producir las basidiosporas. Y aquí podemos observar de cómo se forman prácticamente las esterigmas, sucediendo lo mismo, que hay una atracción de células de los núcleos y poder hacer la división de los núcleos para poder formar las células hijas. Aquí podremos ver cómo se formó la basidia, que es donde se van a formar los basidiosporas dentro de cada basidio. Bueno, y aquí podemos observar de cómo se forman este tipo de basidios para poder formar las basidiosporas. En primer lugar, se inicia por la formación de una fíbula o asa de conexión, como lo podemos observar en esta parte. Después hay una división nuclear que probablemente es estimulada por algún factor químico, algún tipo de feromona, aún en estudio que no se ha reconocido. Se hace una aproximación y fusión nuclear, que es lo mismo que ha sucedido con todos los demás, que es la cariogamia, para poder formar las células con doble información genética. Y finalmente hay una división mitótica, así que cada núcleo se encuentra en la nueva hifa, que a este se le denomina basidio, que sería prácticamente como decir una base, y que dentro del basidio es donde se van a poder formar las basidiosporas. Y por último tenemos lo que son las cigosporas, el otro tipo de reproducción sexuada, el cual se hace casi de la misma manera que las ascosporas, donde hay una unión de las hifas, una mayor, una menor, donde se forma este tipo de bolsa, donde se van a poder formar nuevas células y poder tener la formación de las cigosporas. Así es que este tipo de desarrollo es muy similar, como ya lo mencionamos, a las ascosporas. De la misma manera se hace una unión de la hifa mayor y la hifa menor, se atraen y estos filamentos son ensanchados en sus extremos apicales, que es una diferencia que hay con las ascosporas, y a este se le va a llamar progametangio. Los progametangios forman un septo, el cual va a separar el núcleo del resto del filamento, y después se va a hacer la fusión de ambos progametangios, el cual se lleva a cabo la formación del cariogamia hasta formar una estructura globosa,
primero denominada cigoesporangio, y después se va a hacer la formación de lo que es el huevo o la cigoespora. Hay una maduración de las cigoesporas, la cual se realiza mediante el fenómeno de la meiosis, que esto es normal en este tipo, y se va a poder dar la germinación de una hifa que se transforma en un esporangio hasta formar un nuevo hongo que puede ser diferenciado con los núcleos mayor, menor o hasta poder tener ambos. Este tipo de reproducción, de hecho, es muy propio de lo que son los tipos de hongos llamados mucorales, que ahí entraría el género de mucor o mucor, Rhizopus y Absidia, entre otros. Ahora vamos a estudiar el tipo de reproducción asexual, que también lo podemos encontrar como estado anamórfico. Y este tipo de reproducción, pues es llamada también anamórfica, que simplemente es aquellos hongos que solamente hacen una división más sencilla, simplemente por una mitosis. Obviamente hay una duplicación de información genética para que las dos células hijas puedan tener la misma información genética. Sin embargo, no hay que olvidar que hay hongos que pueden llegar a tener simultáneamente las dos formas de reproducción, y a este tipo de reproducción o de hongos pueden ser llamados como hongos holomórficos, que también los podemos encontrar como hongos completos. Sin embargo, una de las cosas que todavía sigue tratando de acomodarse en la cuestión de la clasificación es por el tipo de reproducción que algunos hongos pueden llegar a tener, ya que antes, en los primeros inicios, una de las formas de clasificar a los hongos no solamente era por su morfología, sino también por el tipo de reproducción que podían tener los hongos. Y esto ha sido problemático porque a pesar de que surge mucha información en los artículos y se está publicando constantemente, después de hacer esta publicación y de hacer esta revisión, pues se tiene que llevar a votaciones y hacer estos cambios, pero esto no sucede cada año o constantemente, sino que esto llega a suceder cada 7 años. Entonces, esto de la clasificación y de que salga de forma ya formal y que sea ya establecido de manera internacional, pues es un poco lento. Entonces podemos tener que hay hongos que pueden tener los dos tipos de reproducción, teleomórfico o anamórfico. Entonces cuando se encuentra un tipo de hongo que tiene los dos tipos, a veces es llamado de una forma teleomórfica y tiene otro nombre diferente en su forma anamórfica. Entonces esto lo hace un poquito más complicado. Entonces, hablando de la forma asexuada, aquí realmente no podríamos hablar de que los hongos se reproducen por medio de esporas, aunque hay autores o hay personas que pueden utilizar como conidias en sinónimo de esporas. Sin embargo, aquí lo hablaremos como las conidias, que es vamos a ver cómo se forman, que sería la conidiogénesis. Estaríamos hablando de las esporas de forma asexuada. Ahora, la conidiogénesis, a diferencia de los otros, es que se puede llevar directamente dentro de la hifa. Es decir, que una hifa se puede hacer fértil, ya esto es lo que le vamos a llamar taloconidias, o bien que son de la especialización de esta hasta dar estructuras de lo que son las conidiogénicas, que es el conidióforo, donde se van a formar realmente la parte reproductora, que es la conidia. Ahora, después de que se hizo esta formación o esta especialización, se puede llegar a dar de forma, bueno, se tiene que dar la separación, y esto se puede hacer mediante dos formas. Una de ellas sería la esquizolisis, o también puede ser por forma de rexolisis. La primera es que se da la ruptura de la hifa total, y la segunda simplemente se va dando por lisis de la célula basal o una disyuntura. Ahora, la formación de las esporangiogénesis se inicia por la expansión de las hifas, y esto lo hace hasta poder diferenciarlo de lo que es el esporangioforo, y al ensayarse
forma una membrana denominada esporangio. A pesar de que estamos hablando de una forma sexuada, todavía se sigue utilizando la formación de la espora y de una esporangiospora. La cuestión aquí es que sería la bolsa muy similar a las esporas que ya vimos de manera sexuada y que es donde se están formando las conidias. Por esto, la esporangiogénesis prácticamente se inicia por la expansión de la hifa hasta célula diferenciada de lo que vendría siendo el esporangioforo, que es donde se van a formar los esporangios o las esporas asexuadas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Su liberación se hace cuando la esporangiospora ya está madura y se hace una coordinación con el deterioro de la membrana que las contiene. Ahora, este se puede dar de diferentes formas y el primero que estaremos observando es el origen tálico, que también lo podemos llamar como artrogénico. Sin embargo, también aquí hay algunas diferencias y el primero que podemos tener es el tálico ártrica. También tenemos el tálico ártrica alternada o simplemente tener como un tálico solitario. Estos tres, por ejemplo, el primero, que es el tálico ártrico, es cuando la hifa se separa en fragmentos. Y podríamos tener algunos dermatofitos que son al momento de poder parasitar. También tenemos el tálico ártrica alternada, que es donde las hifas se generan artroconidios alternados, que este fenómeno puede ser por rexolisis, en donde se da la liberación de las conidias y la célula intermedia muere en este caso y deja un espacio que le llaman artículo. Algunos de los ejemplos de los hongos que llevan a cabo de este tipo sería la coccidioides y mitis, o también puede estar el género. Y por último, que sería el tálico solitario. En este se desarrolla lo que es el tálico, por lo general al final de las hifas. Y algunos de los tipos más comunes de los hongos que lleva a cabo este tipo de reproducción serían el microsporo. Y aquí podemos observar de cómo se lleva a cabo el tálico ártrico alternado, donde se va dando la división, y aquí podemos tener las conidias que ya se van a formar. Tenemos el tálico ártrica alternada, que puede ser de esta forma, o se puede llegar a alternar también de esta forma y se va fragmentando. O si no, por último, lo que es el tálico solitaria, que es donde de la hifa se va a formar prácticamente esta espora, se puede ir hinchando y a partir de ahí se pueden llegar por lisis y poder diseminar lo que son las conidias. Tenemos el origen blástico, que es otra forma de cómo se lleva a cabo la reproducción asexuada, y en ese sí tenemos una gran variedad de formas: la blástica blástica, la blástica acropeta, tenemos la blástica pialídica, la blástica sincrónica, blástica simpodial, la blástica anelídica y por último la blástica retrogresiva. En este prácticamente se forman a partir de una célula madre o bien de las propias hifas que ya están fértiles, y los ejemplos más importantes, es decir, los blastoconidios, que se lleva a cabo una gemación de las levaduras. Sin embargo, también tenemos los dictioconidios, que esto se les llama poroconidios. Entonces, ustedes pueden observar aquí las diferentes formas de cómo se lleva a cabo la reproducción. Prácticamente se da una hinchazón donde se está formando la nueva célula, que es por medio de gemación, y esto es característico de muchas, o si no es que decir de todas las levaduras. Sin embargo, lo único que varía es cómo se está llevando a cabo la gemación antes de poder reproducir la nueva célula. Entonces podemos observar que se van formando nuevas células, algunas se forma una sola y cuando ya está madura, esta se desprende. En otros casos, por ejemplo, de este lado, donde se están formando varias células, sin embargo, aunque ya son varias, hasta que esté madura se va a ir soltando prácticamente una por una. Sin embargo, también es importante observar que en algunas de ellas pareciera que están formando lo que son las pseudohifas, y por eso el nombre de estas, ya que se han alargado tantas y podemos decir que estos hongos pueden formar pseudohifas. Sin embargo, también podemos tener la formación de forma endógena.
Este es donde se forman endosporas únicas, ya que podríamos ver este tipo de formación, que ya lo vimos en la forma asexuada, que es muy similar a lo que son las cigosporas. Sin embargo, estas se forman de manera asexual. Las endosporas o los esporangiosporas, que es la forma quizá más común llamarlas, son las únicas que se forman dentro de una bolsa o esporangio, y estas son células libres que no están adheridas a otras estructuras. Estas son propias de los zigomicetes, que solamente ellos pueden formar este tipo de bolsita, que es muy común en Mucor, Rhizopus o Absidia. Y bueno, podemos tener dos tipos de endosporas. Tendríamos acá las endosporas múltiples, que quizás son las más visuales, más bonitas de observarlas en el microscopio, que ya lo mencionamos, propias de Mucor o Rhizopus. Sin embargo, también podemos tener a lo que son las endosporas únicas. Algunos de los ejemplos vendría siendo Basidiobulus o Conidiobolus. Ahora, ha habido diferentes formas de clasificarlo, de nombrarlos, y prácticamente la que estamos seleccionando aquí es la clasificación anglosajona de los anamorfos, que vendría siendo la forma asexuada. Entonces podemos tener diferentes tipos. Una de ellas sería la formación de las artroconidias, que lo podemos observar de este lado, que son los conidios que se forman a partir de la fragmentación de las hifas. Y algunos de los hongos que ya mencionamos son los coccidioides, mitis, por ejemplo, y algunos dermatofitos cuando están parasitando. El otro tipo vendría siendo los blastoconidios, que ya lo mencionamos. Entonces, simplemente es observar y estudiar que hay diferentes formas de nombrarlos. Entonces, la que más se ha utilizado es la anglosajona. Otro tipo de hongos es aquellos que forman clamidioconidios, que algunas veces también son llamados como clamidiosporas, por estar cubiertas, y estos son conidios que se crean del engrosamiento de las hifas, que pueden ser intercalares o terminales, propias de los hongos como los mohos, específicamente también de Candida albicans. No se consideran estrictamente formas de reproducción, sino que es una forma de la resistencia por cambios climáticos de algunos medicamentos. Por lo general, estos nacen en condiciones adversas. Sin embargo, también tenemos lo que son las dictioconidias, que vendrían siendo conidias multicelulares, que se dividen tanto de forma transversal como longitudinal, como una especie de una red que se está formando. Estos nacen de un poro, por lo que se denominan también como poroconidios, y son propios de algunos hongos de Mathiasios, por ejemplo, la alternaria o la Ulocladium. Sin embargo, también tenemos conidias que nacen de algunas estructuras especializadas. El primero que vamos a mencionar son las microconidias, que podemos observar de esta parte, ya que estas necesitan de una estructura que se le llama conidióforo, y a partir del conidióforo es donde se van a formar las microconidias. Estas son unicelulares y se presentan de diferentes formas. Por lo regular están creando cadenas que son llamadas catenuladas. Estos se encuentran en hongos tipo moho o que son filamentosos, por ejemplo, como lo son el Penicillium, el Aspergillus, Acremonium, entre otro tipo de hongos. A los que nacen específicamente de otras estructuras, que vendrían siendo las que están aquí abajo, que se les llama fiálides. Sin embargo, también tenemos lo que son las macroconidias, que lo tenemos acá. Estos también son nacen de los conidióforos. Sin embargo, la única diferencia es que las conidias son mucho más grandes. Esas son pluricelulares, polimorfos y de mayor tamaño que las anteriores. Algunos de los hongos que podrían formar este tipo de macroconidias son los bipolaris, histoplasma, capsulatum, fusarium y nigrospora. Otro tipo de clasificación de acuerdo a su estructura especializada vendría siendo lo que son las endosporas, obviamente ya lo observamos, de los géneros Mucor o Rhizopus,
donde aquí se hace una formación de una bolsa que vendría siendo el esporangio, que es donde se están formando las endosporas. Cuando ya está madura, esta membrana se debilita y se rompe, y lo que ahora sí puede liberar las esporas, y estas suelen multiplicarse. Por último, vamos a ver, para recalcar un poquito, estas estructuras especializadas de los hongos. La mayoría son células conidiogénicas, como ya lo hemos podido observar. Sin embargo, hay otras que se consideran simplemente especializadas y que son propias de los fialoconidios o las esporangiosporas. Como ya lo observamos, se puede formar mediante microconidias o macroconidias. En este caso, es importante mencionar algunas estructuras importantes donde se están formando las conidias. Una de ellas tenemos lo que es la fiálide y otra parte lo que sería la médula. Y acá abajo es lo que se está formando, ya lo mencionamos, que es el conidióforo. Pues, por ejemplo, podemos observar aquí dos tipos de hongos muy característicos y muy conocidos, como lo es el penicillium o lo es el aspergillus. Entonces, la forma en cómo se forman o cómo nacen las fiálides y la médula, pues es una forma de reconocer que es un penicillium o que es un aspergillus. Entonces, podemos observar, por ejemplo, el conidióforo es un poco más largo, es uno solo en el aspergillus. Sin embargo, en penicillium podemos tener que se pueden dividir en dos partes. Tenemos las fiálides en forma de cómo se acomodan a través de la vesícula, en este caso del aspergillus, y las fiálides acá pues están un poquito más separadas, y esto lo hace diferente al penicillium del aspergillus, que es una forma de poder caracterizarlo. Entonces, el conidióforo simplemente, es decir, es una hifa especializada o la prolongación del talo, que es donde se da el soporte de las conidias. La médula no es más que la rama estéril del conidióforo que da origen a las fiálides o las células conidiogénicas. Y por último, la fiálide, que prácticamente es una pequeña ramificación, es una estructura hifal conidiogénica que por lo regular está unido al conidióforo, muy a diferencia del aspergillus. Por último, también, como ya lo mencionamos, del género aspergillus, que tiene una vesícula, que es una prolongación del conidióforo en forma bulosa o de burbuja, y pues este es propio de este género. Y bueno, por ejemplo, acá podemos observar cómo las microconidias también son formadas por una parte de la fiálide, de otra forma, no tienen ni la médula, muy similar a lo que estamos observando de esta manera. Y como ya lo observamos, ya lo mencionamos, es simplemente decir, es una estructura especializada de algunos hongos. Por ejemplo, aquí lo que es la parte donde están formando como si fueran los talos, como si fuera el conidióforo. En este caso, pues se va a llamar esporangióforo. Sin embargo, algo muy característico es decir, aquí es la parte rizoide, como si fueran las raíces de las plantas. Arriba es donde nosotros podemos observar que se está formando el esporangio, que es donde se van a formar las endosporas. Ahora, nosotros podemos tener algunos fenómenos fúngicos de cómo se reproducen y que algunos pueden tener que pueden tener una o dos formas de reproducción. Entonces tenemos el dimorfismo fúngico, que es el fenómeno que tienen algunos de los hongos patógenos, consistente en presentar una morfología de vida libre cuando crece en la naturaleza, pero otra muy diferente al momento de parasitar en el ser humano. Se presentan en dos formas. Uno sería el hongo dimórfico estricto, que es también llamado dimórfico-dimórfico, que es aquel que pasa de una forma micelial a una levaduriforme, pero también puede ser viceversa, que puede estar de forma de levadura y pasa a una forma micelial. Y los hongos que presentan este tipo de reproducción es cuando son nutrientes dependientes, que solo dependen de los sustratos, como Candida albicans, que en medios de cultivo pobre y tensos dan a una forma filamentosa. Sin embargo, en ambientes ricos da la forma de levaduras. Otro de los ejemplos pudiera ser Mucor rauxi,
que además de ciertos nutrientes que requiere de manera especializada, también requiere de un porcentaje de dióxido de carbono para que se pueda dar la fase de levadura. La otra cuestión es que también la temperatura es algo que depende de cómo puedan crecer, ya sea en forma micelial o de levadura, ya que algunos dependen de, por ejemplo, el género Penicillium o Blastomyces. Ellos pueden crecer en un mismo medio de cultivo a diferente temperatura y puede dar una forma filamentosa. El Penicillium a 25 o 28 grados centígrados puede crecer filamentoso. Sin embargo, en 35 a 37 grados centígrados puede dar la forma de levadura. Sin embargo, puede haber la combinación de la carencia de los nutrientes o la temperatura. Entonces, estos dependen en lo fundamental de las dos condiciones para poder crecer de una forma o de otra. Algunos que pueden presentar esta forma saprofítica o también al momento de parasitar son los géneros de Sporotrix, Histoplasma, Paracoccidioides, entre otros hongos. Sin embargo, podemos tener lo que es el hongo dimórfico bifásico. Este se refiere a aquellos hongos que se presentan en dos formas, una filamentosa, a diferencia de los dimórficos estrictos, que ya lo mencionamos arriba, pero no muestran la fase levaduriforme, sino de otro tipo. Por ejemplo, las espérulas, que es la reproducción por endosporas de Coccidioides y mites, o las células muriformes o fumagoides, que es una reproducción por fisión binaria del género de Fonsecae, Pedrosoi, y otro tipo de hongos que son los cromoblastomicosis. Y por último, la reproducción morfológica fúngica, pues es simplemente el cambio en la forma de un hongo, dando su mínimo estado al presentarse como infectante al momento de parasitar. Y el ejemplo más característico es que muchos hongos se presentan al parasitar como simple hifas, mientras que los cultivos dan todas sus formas ornamentales y reproductivas. Se puede considerar también a la inversa. Es decir, que hay una complicación morfológica del hongo en su forma saprofítica o saprobia en la naturaleza o en medios de cultivo, y la reproducción de un hongo a su estado mínimo conlleva por lo regular a un cambio bioquímico o metabólico. Sin embargo, tenemos tener los polimorfismos lesionales o lesional, que es la capacidad de un agente etiológico de generar diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, podemos tener la tina o la tiña del cuerpo o de la cabeza, que puede ser producida por un solo hongo, por ejemplo, Microsporum canis, o bien las especies de Aspergillus, que puedan generar una diferente patologías. Por ejemplo, Aspergillus puede tener una afección pulmonar, otomicosis, úlceras corneales, entre otro tipo de patologías. Y por último, una forma también de clasificarlos sería la pluralidad etiológica, que es cuando una misma micosis se llega a ocasionar por diferentes agentes. Por ejemplo, tenemos la tiña de la cabeza, que puede ser ocasionada por diferentes hongos. Y pues muchas gracias por estar atentos a esta clase. Espero que hayamos podido aprender acerca de la forma en cómo se reproducen los hongos y que puede tener una gran complicación al momento de nombrarlos, pero que es interesante ya que esto va generando cada vez más investigación, más publicaciones e ir conociendo un poco más a detalle lo que es el estudio de los hongos. Es que muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.